conceptos básicos del tema de electroquímica, como es el concepto de ionización, disociación, la serie electromotriz, el cálculo de los potenciales de celda, el potencial de una celda, o la FEM, que es la fuerza electromotriz. También vimos, creo que hasta ahí, por ahí nos quedamos, ¿no? Ya no revisamos las unidades eléctricas. Entonces vamos a hablar brevemente de cuáles son las unidades de medida eléctricas. Luego vamos a pasar a hacer una breve explicación de lo que son las celdas, los dos tipos de celdas. Y al final vamos a terminar con uno o dos ejercicios en donde vamos a hacer cálculos, vamos a hacer las reacciones para un par de elementos metálicos, vamos a obtener el potencial de la celda, vamos a construir la celda, vamos a ¿qué más? Y básicamente, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con a ver. Me voy a ir aquí al bloc de notas. Unidades eléctricas. Ahí está. Bueno, ustedes en su investigación tienen ahí básicamente tres unidades eléctricas. Una es el ampere. Uno de ellos es el ampere. El otro es la unidad de carga eléctrica, conocido como coulomb. Y el último es el farad o faradio, ¿no? Esas tres unidades, más otra llamada equivalente químico. Entonces, brevemente vamos a nada más a poner en claro cuáles son estas unidades para que todos manejemos la misma información. El caso del ampere, ¿verdad? Abreviado como A, representa como ustedes saben, ¿verdad? De acuerdo a la especialidad, la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. De hecho, es una unidad de medida fundamental en el sistema. Es una unidad fundamental en el sistema internacional de medidas. Y de hecho es una medición que se puede hacer de manera experimental. La medida del ampere. ¿A qué es igual la intensidad de corriente eléctrica? La carga entre el tiempo, ¿no? Q es carga, T es tiempo. La carga se da en coulomb, y el tiempo en segundos. Entonces son coulombs sobre segundo. Por definición, un ampere es igual a un coulomb por segundo. Entonces es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica. Por su parte, la carga eléctrica, el coulombio, ¿no? Coulomb. Es una unidad derivada y es la unidad de medida de la carga eléctrica, ¿no? Carga eléctrica. ¿A qué es igual la carga eléctrica? Carga eléctrica es igual
a la intensidad de corriente por el tiempo, es decir, el producto de la intensidad, el flujo de electrones por el tiempo, ¿no? Las unidades en que se dan la carga eléctrica son amperes segundo, ¿no? Ampere por segundo. Y también por definición, un coulomb es igual a un ampere por segundo. Por su parte, la otra unidad de medida, que es el faradio o el faradio, el coulomb, perdón, aquí me faltó C, el faradio, pues es la F, es la unidad de medida, pero de un mol de electrones. Mide la carga eléctrica, pero de un mol de electrones. ¿Sí? Un mol de electrones pues tiene, vamos a ponerlo aquí así, un mol de electrones equivale a tener 6.023 por 10 a la 23 electrones. Esta definición de mol aplica tanto para cualquier tipo de partículas llamadas iones, electrones, moléculas. Entonces, un mol de electrones tiene 6.023 por 10 a la 23 electrones. Y por ahí en algunos experimentos que se hicieron con esto de los estudios de Millikan y el experimento de la gota de aceite, se determinó que la carga del electrón tenía un valor constante, y ese valor es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? La carga eléctrica, esa es la carga eléctrica que tiene un electrón aproximadamente. Entonces, ¿cuánto va a tener un mol de electrones? ¿Qué carga va a tener un mol de electrones? Pues es la multiplicación, ¿no? Si un mol de electrones son 6.023 por 10 a la 23 electrones, pues entonces la carga de un mol de electrones será la multiplicación del número de Avogadro por la carga que tiene un electrón, ¿no? Es decir, multiplicaríamos aquí 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga de un electrón, multiplicado por 6.023 por 10 a la 23 electrones por cada mol. Entonces eso nos da, aquí las unidades evidentemente se van a eliminar, electrones con electrones, y eso nos da aproximadamente 96.500 coulomb por mol, lo que equivale a un farad. Entonces es un valor constante el farad. Es la carga eléctrica que presenta un mol de electrones.
Vamos a ver qué aplicación tiene esto de del farad y qué relación tiene con otra unidad bien importante que es el equivalente químico. Vamos a suponer, fíjense, vamos a dibujar aquí y vamos a irnos adelantando un poquito, que vean este tipo de celdas. Vamos a dibujar. Esto es un recipiente que va a contener una solución electrolítica. A ver, vamos a dibujar aquí 2 electrodos. Un electrodo. Vamos a poner otro electrodo aquí. Ahí están 2 electrodos. Vamos a colocar en estos electrodos un alambre de cobre. Así, más o menos. Más, menos, más, menos. Ahí está, el alambre de cobre. Conectado a una fuente de poder, a una fuente energética. Entonces vamos a hacer fluir una corriente de electrones por este circuito hacia los electrodos. Obviamente este recipiente va a contener una solución electrolítica. Vamos a suponer que esta solución electrolítica contenga iones de plata. Una solución, no sé, a lo mejor de nitrato de plata, por ejemplo, ¿no? Que es AgNO3. Ya por antecedentes sabemos que el nitrato de plata, al ser un compuesto iónico y al estar mezclado con agua, va a liberar iones plata y iones nitrato. O sea, hay un proceso de disociación en el agua. O sea, estamos formando partículas con carga eléctrica. Es una solución electrolítica que está pues aquí presente en este sistema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurriría? La plata aquí va a empezar a ganar electrones. Vean esta zona en donde tenemos la parte negativa del circuito. Por aquí va a haber un flujo de electrones. Aquí este electrodo va a ser rico en electrones. Entonces este electrodo va a estar cargado de electrones. Electrones que le está siendo suministrado por la fuente de poder. Entonces la plata, los iones de plata van a empezar a migrar hacia el electrodo en donde hay pues electrones, ¿verdad? La plata es un catión, entonces se dirige al cátodo. Digamos que entonces este electrodo es el cátodo. Cátodo. Y hacia allá van a comenzar a emigrar los iones de plata. De tal manera que la plata, que tiene número de oxidación 1 más, va a ganar un electrón y se va a convertir en plata pura. Aquí se está llevando a cabo un proceso de... A ver, jóvenes, yo les pregunto, si la plata está ganando electrones, ¿se oxida o se reduce? Oxida. No, al contrario, Se reduce, ¿no? se reduce, así es. Entonces la plata está sufriendo un proceso de reducción. La plata se está reduciendo en el cátodo. Y esto físicamente se vería porque en la superficie del cátodo se va a formar una capita grisácea, brillosa.
Y eso nos indica que ahí se está formando una capa muy fina de plata, ¿sí? Ahora, si hacemos circular exactamente por este circuito un mol de electrones, vamos a ponerlo, al circular exactamente un mol de electrones, un mol. Acuérdense que un mol de electrones equivale a tener un farad, un faradio. Si hacemos circular un mol de electrones ahí, se van a depositar exactamente un mol de plata. O bien, ¿cuánto pesa la plata? ¿Cuál es el peso atómico de la plata? Vamos a la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta que son 108 gramos. A ustedes se preguntarán, ¿por qué se está depositando esa cantidad? Pues bien, cada catión, cada ion de plata necesita un electrón. ¿Sí? Por cada catión se necesita un electrón. Aquí lo estamos viendo en la semirreacción de reducción, ¿verdad? Ok, si estamos haciendo circular un mol de electrones, pues entonces ese mol de electrones, esos 6.022 por 10 a la 23 electrones, se van a neutralizar con 6.023 por 10 a la 23 iones de plata. ¿Sí? La misma cantidad. O su equivalente, ¿no? En gramos. ¿Cuánto es un mol de iones de plata? ¿Cuánto pesa un mol de plata? Pues 108 gramos. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante de esta unidad. Si hacemos circular, digamos, 2 farad o 2 mol de electrones, pues se van a depositar no 108, sino 216 gramos, ¿no? Aproximadamente. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ok. Con el caso de, vamos a poner otro ejemplo, con el caso del magnesio. Ejemplo 2. Vamos a pensar que lo mismo ocurre aquí igual en esta electrólisis, no con plata, sino con magnesio. En vez de utilizar plata, una solución electrolítica de plata, vamos a utilizar magnesio. Iones de magnesio. El estado de oxidación del magnesio, la valencia es 2 más. Entonces, vamos a hacer que el magnesio se reduzca también. O sea, necesita no un electrón, necesita 2 electrones. Cuando el magnesio gana 2 electrones, se neutraliza y forma magnesio en estado puro. También se lleva un proceso aquí de reducción. ¿Cuál es la diferencia? Que al circular un mol de electrones, o lo que es lo mismo, un faradio, se van a depositar. A ver si alguien me puede decir cuánto. ¿Un mol de magnesio o media mol? Media mol, ¿no? Así es, media mol. Media mol de magnesio. O su equivalente en masa. Si alguien por ahí busca el peso atómico del magnesio y me lo da. ¿Cuánto pesa? 24. 24.
24 medios, o sea, 12 gramos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, si necesitamos depositar los 12 gramos, los 24 gramos, tendríamos que hacer circular 2 moles, una corriente que contenga 2 moles de electrones. Entonces, estas unidades al final se van a asociar en las leyes de Faraday, que nos van a servir para hacer cálculos de masas metálicas depositadas en el cátodo, intensidad de corriente que se necesita hacer circular por un circuito para depositar una masa dada. Eso lo vamos a ir viendo cuando estudiemos las leyes de Faraday. Sí, pero el concepto es este. La idea importante es esta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Yo no entendí por qué se depositaron medio mol en vez de un mol completo. Porque para el magnesio, para que estabilices un ion de magnesio, necesitas 2 electrones. 2, 2, 2, 2. Si en el circuito circulan un mol de electrones, entonces vas a necesitar dividir esa mol entre 2, porque no es lo mismo que en el caso de la plata, ¿verdad? Por cada electrón se estabiliza, con un electrón estabilizas una plata, un ion de plata. Acá no. Acá con 2 electrones estabilizas un ion de magnesio. Entonces lo que se te va, vas a gastar todo tu mol de electrones, pero solo vas a depositar la mitad en peso de magnesio, porque no alcanzas con la mol que está circulando por ahí, no alcanzas a depositar los 24 gramos. Sí, porque se está consumiendo el doble, por decirlo, ¿no? Y en el caso que se necesitaran 3 electrones para estabilizar algún elemento, Por ejemplo, ¿puedo hacer? el aluminio que tiene de número de oxidación 3, ¿no? El aluminio. Pues entonces vas a dividir entre 3, ¿no? El peso del aluminio entre 3. Y esa sería la masa depositada cuando circula un mol de electrones. En ese caso necesitarías, si quieres depositar el peso total del aluminio, no sé ahorita cuánto pesa el aluminio, como 27, ¿no? Si quieres depositar 27 gramos de aluminio, entonces vas a tener que hacer circular 3 moles de electrones, o sea, 3 farad. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, ahí están las unidades. Y esto que acabamos de ver, ahorita con la explicación, eso es lo que se conoce como peso equivalente, que es la masa depositada en gramos cuando circula un mol de electrones. El peso equivalente. Bien, ahora vamos a revisar una parte que ya son los tipos de celdas. Ya con estos conceptos y con lo que vimos anteriormente, vamos a ver los tipos de celdas. Permítanme. Voy a ocupar otra hojita. Vayan tomando sus notas. Vamos a ponerle aquí celdas.
celdas electroquímicas. Vamos a poner un cuadriculado. Celdas electroquímicas. Vamos a estudiar hoy las celdas de tipo galvánicas. Esas son las que vamos a revisar. En general, jóvenes, y eso también está aquí en la presentación, hay dos tipos de celdas. Celdas tenemos las celdas que son las galvánicas y las celdas que son electrolíticas. Esos dos tipos de celdas. Las celdas galvánicas, voy a ponerlo aquí abajito, producen energía. Y las celdas electrolíticas la consumen. Consumen energía. Pero en ambos casos siempre se va a llevar a cabo un proceso de oxidorreducción, o conocido como proceso redox, ¿verdad? En el caso de las pilas, de las celdas galvánicas, podemos tener las famosas pilas y existen diferentes diseños, diferentes tipos. Los acumuladores. Por su parte, las electroquímicas pueden ser aquellas celdas que sirvan para hacer procesos de electrometalurgia. Es decir, para obtener elementos purificados como el sodio, el aluminio. De hecho, el aluminio y el sodio son elementos que se obtienen de procesos electrolíticos para después pues convertirlos en diferentes por ejemplo el aluminio, ¿no?, de las ventanas se obtiene por procesos de electrometalurgia, de las puertas y todos los también el sodio. En algunos casos también se utilizan las celdas electrolíticas para hacer procesos de cromado, de un zincado, de un cobreado, que son recubrimientos electrolíticos para soportar una corrosión o para proteger algún metal del desgaste o de los procesos naturales de oxidación. ¿Sí? Más o menos. Entonces así tenemos celdas que son galvánicas y celdas electrolíticas. Las galvánicas producen, las electrolíticas consumen. En ambos casos son procesos redox, y algunos ejemplos de las galvánicas son las pilas y los acumuladores. Las electrolíticas se utilizan en la electrometalurgia y en recubrimientos. ¿Ok? Más o menos así está el asunto de las celdas electroquímicas. Nosotros vamos a ver el día de hoy las celdas de tipo galvánicas, estas que están aquí. Las vamos a estudiar. Vamos a ver el principio de funcionamiento de las celdas galvánicas. La más representativa de las celdas galvánicas es la pila de Daniel. Vamos a ver cómo se constituye esta pila. Y ya posteriormente ustedes en equipos van a estar exponiendo cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones de estos dos tipos de celdas. Es decir, ustedes van a organizarse en equipos, eso lo vamos a ver al final de la clase, y van a explicar los diferentes tipos de pilas, los diseños que existen para las pilas. Sabemos que hay pilas de litio, pilas de
pilas secas, acumuladores, etcétera, y también procesos de electrometalurgia y por supuesto recubrimientos. Entonces ahí mínimo van a ser como 4 o 5 exposiciones. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo se constituye la pila de Daniel. Permítame un segundito. Ok. Vamos a anotar aquí abajo pila de Daniel. Pila de Daniel. La pila de Daniel es básicamente una celda galvánica en donde tiene como ánodo una barra de zinc y cátodo una barra de cobre. Vamos a ver esquemáticamente cómo es la pila de Daniel. La voy a ir dibujando y entonces ustedes vayan también haciendo lo mismo en su cuaderno. Bueno, ustedes ya tienen, de hecho, ahí en la tarea, ¿verdad? Una tarea que les dejé. Que hicieran la representación esquemática de dos tipos de celdas, ¿verdad? Que son justamente las que acabamos de explicar. Ahí las deben de tener. Esa tarea la vamos a revisar. Tiene que estar con los dos esquemas, ¿verdad? De la pila, tanto la de celda galvánica como la celda electrolítica. Si está una, pues la tarea está incompleta, ¿no? Le faltaría alguna de las dos celdas, jóvenes. Bien. La pila de Daniel está constituida por dos semiceldas, representadas esquemáticamente con estos cuadritos aquí, los tengo. Cada una de estas celdas tiene una solución electrolítica. Vamos a poner la del lado izquierda como una solución de zinc. Normalmente esta semicelda, vamos a ponerla así, semicelda, que va a contener una solución electrolítica de sulfato de zinc, es decir, ZnSO4. Pueden buscar por ahí en la tabla periódica cuál es el estado de oxidación del zinc, por favor. Estado de oxidación del zinc. +2. +2. Entonces, gracias. La fórmula química del sulfato de zinc es correcta. En esta semicelda, el zinc está disociado. Bueno, el sulfato de zinc está disociado. Entonces aquí vamos a tener iones de zinc y iones sulfato. En la otra semicelda vamos a colocar una solución de sulfato de cobre, que es CuSO4. También es una sal iónica que va a estar disuelta y va a estar formando una solución electrolítica con iones de cobre y iones sulfato. Ahora bien, vamos a colocar dos electrodos en cada celda. Dos electrodos en total. Uno en cada celda. Ahí va un electrodo. Y vamos a insertar otro electrodo aquí.
Ahí están. El electrodo de la semicelda del lado izquierdo debe de ser del mismo elemento metálico que el de la solución electrolítica, es decir, de esta sustancia, que es este elemento que es zinc. Entonces, este electrodo debe de ser de zinc. ¿Okay? Vamos a ponerle aquí electrodo de zinc. Y el otro electrodo va a ser de cobre. Abusados, porque esto lo vamos a hacer también en el laboratorio. Ustedes van a montar este sistema. Electrodo de zinc y electrodo de cobre. Ahora, vamos a interconectarlos a través de un circuito externo. Un alambrito. Poner aquí, lo vamos a conectar al electrodo de zinc. Vamos a sacar el circuito. Podemos colocar incluso a lo mejor un interruptor. Acá podemos colocar un dispositivo que mida el voltaje y lo vamos a conectar al electrodo de cobre. Ese es el circuito externo. Ahí está. Ahora, para cerrar este sistema, lo que necesitamos hacer es un puente entre las dos semiceldas. Ese puente lo vamos a hacer a través de un tubo en U. Se puede utilizar un tubo en U. A ver si tengo aquí curvitas. No. Bueno, vamos a hacerlo así entonces. Un tubo en U que vaya más o menos así. Salió medio chueco. Ese es el tubo en U. En el laboratorio utilizamos un tubo de vidrio doblado. Bueno, más o menos, ¿no? No me salió tan bonito, pero bueno, se entiende. Ahí está mi tubo en U. Es un tubito de vidrio invertido, sumergido en las dos semiceldas. El tubo las conecta y se va a rellenar de un gel. Y se le colocan unos taponcitos en este lado, en los extremos, en este otro, para evitar que se nos derrame toda la sustancia en las semiceldas. Este gel contiene una solución salina. Normalmente lo ponemos de cloruro de potasio. De hecho, así está en la pila de Daniel, cloruro de potasio. Ustedes saben que el cloruro de potasio también cumple esta función de que cuando está disuelto, diluido, está en forma de iones potasio y iones cloro. Entonces ahí vamos a tener iones positivos y negativos, positivos y negativos, positivos y negativos. Iones potasio, iones cloro. Bien, pues ya cerramos el circuito. Y una vez que cerramos el circuito, comienza este proceso de obtención de energía. ¿Cómo lo sabemos? Cuando cerramos el circuito vamos a obtener aquí un voltaje determinado en el medidor, en el voltímetro, en donde tenemos que ver cuál de los dos electrodos es el que va a ceder electrones y cuál de los dos es el que va a aceptarlos. Y eso lo puedo verificar si me voy a mi serie electromotriz. Entonces váyanse a su serie electromotriz, a su tabla, ahí en su tablita. Busquen esta tablita, la tienen ahí la tienen en Teams, ¿no? A ver, chequen en Teams. En 6M7, materiales de clase, electroquímica, tabla de potenciales de reducción.
Ubiquen al zinc y al cobre. ¿Ya lo vieron? En la tabla, y hasta vamos a especificarlo aquí, esta es la tabla de potenciales de reducción. ¿Quién está más arriba? ¿El cobre o el zinc? El cobre. El cobre. El cobre, ¿verdad? Entonces el cobre está acá y el zinc pues está más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cobre se reduce más fácilmente que el zinc. Por lo tanto, aquí entre los dos electrodos, el que se va a reducir es el cobre y el que se va a oxidar es el zinc. No es al revés, profe. No. No, porque Ya estamos en había una dicho que tabla la de... tabla era al revés, ¿no? Ajá, Dijo pero que la tabla que nos... dependiendo de la tabla que se maneje. Por eso la clase pasada habíamos dicho que existen tablas de potenciales de oxidación, pero también están las tablas de potenciales de reducción. Entonces hay que saber primero de qué tipo es la tabla. Si es de potenciales de reducción, entonces el que está más arriba es el que se reduce, evidentemente, y el que está más abajo es el que se oxida. Si tu tabla fuera de potenciales de oxidación, entonces el que está y el de más abajo es el que se reduce. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces el cobre va a sufrir un proceso de reducción. ¿Me pueden pasar de una vez de ahí, de su tabla, el potencial estándar de reducción del cobre? Para el cobre que se reduce a 2 más, con 2 electrones, ¿cuánto vale? Más 0.15, creo. Ese es el que se reduce con un electrón. Yo quiero el de 2 electrones. 0.34. Ok, positivo, ¿verdad? Sí. 0.34 volts. Ahora, denme el potencial estándar de reducción del zinc, así tal y como está en la tabla. Menos 0.76. Está. Ya tengo los dos potenciales. Ahora, lo que vamos a hacer es el análisis del proceso redox, ¿no? Cómo están ocurriendo ahí las reacciones de óxido reducción. Por una parte, vamos a ponerle aquí abajo semireacciones de óxido reducción. Vamos con el caso del cobre. El cobre, como se va a reducir, va a ganar electrones. Entonces, acuérdense que en la semicelda del lado derecho tengo iones de cobre. Aquí hay iones de cobre. Cobre 2 más, cobre 2 más, cobre 2 más. Por supuesto que también hay iones de sulfato, pero los que nos interesan ahorita son los iones de cobre. ¿Okay? Entonces, en el caso del cobre, como se va a reducir, el cobre que está en 2 más va a ganar 2 electrones y se va a reducir a cobre puro.
esa sería la reacción de reducción. De hecho, así es como la tienen en la tabla de potenciales, ¿sí o no? Así la tienen. ¿Por qué? Pues porque la tabla te está dando las semirreacciones de reducción y así es como la encuentran. En el caso de la reducción, acuérdense que les dije que el electrodo en donde ocurra la reducción va a ser el electrodo que vamos a identificar como cátodo. R con C. Cátodo. Por lo que entonces vamos a tener que de este lado tenemos aquí el cátodo. De este lado, el electrodo de cobre va a actuar como cátodo. Y de hecho, pues es evidente porque hacia allá van los cationes, ¿verdad? Estos iones de cobre se van a acercar a este electrodo porque es el cátodo. Ok, vamos a hacer la semirreacción de oxidación. En el caso de la semirreacción de oxidación vamos a poner al zinc puro, es decir, la ecuación que ustedes tienen en la tabla de potenciales la van a invertir, la van a poner al revés, va a quedar algo así, zinc 0, que significa que estaba en estado como puro, va a pasar a zinc 2 más y va a perder 2 electrones. ¿Sí? ¿Por qué pongo el lado derecho de los electrones? Pues porque hacia allá se están liberando los electrones, ¿no? Se están perdiendo 2 electrones. Ese proceso es de oxidación. Y les dije que en el caso de que el electrodo en donde ocurriera la oxidación, lo vamos a identificar como electrodo ánodo. Este es el ánodo. Ok, entonces así más o menos queda, ¿verdad? O con A, R con C. Del otro lado vamos a tener acá de este lado el zinc va a ser entonces el ánodo. Entonces esta primera reacción que tenemos aquí es la semirreacción anódica, catódica. Esta es la semirreacción catódica. Y esta es la semirreacción anódica. La catódica se va a llevar en la semicelda del lado derecho y la anódica en la semicelda del lado izquierdo. Esas serían las semirreacciones. ¿Cómo se entendería esto físicamente? Ahí en las semiceldas que dibujé. Vamos a suponer que este electrodo es de zinc. Este electrodo es de zinc. Entonces, cuando se cierra el circuito, hay una diferencia de potencial entre el zinc y el cobre. De tal manera que el zinc tiene mayor tendencia a perder electrones. O sea, se reduce, se oxida. Por lo que el zinc va a hacer que circulen estos electroncitos por el circuito en el sentido hacia la celda del lado derecho. ¿Por qué? Pues porque ahí se están perdiendo los electrones. ¿Ok? Y entonces los átomos de zinc van a empezar a pasar a la solución. Hacia acá van a empezar a migrar hacia la solución como cationes. ¿Sí? O sea, de aquí se está perdiendo, se está desgastando el electrodo de zinc. ¿Por qué?
Pues porque se están liberando electrones y al liberarse electrones se están formando cationes de zinc que están pasando a la solución. Acuérdense que la solución ya contenía algo de zinc, ¿no? Entonces va a ver como un exceso de cationes. ¿Ok? Y del otro lado van a empezar a recibirse esos electroncitos en el electrodo de cobre. O sea que este electrodo va a ser un electrodo rico en electroncitos de cobre. Aquí va a haber muchos electrones. Y es por eso que los átomos de cobre empiezan a emigrar hacia el cátodo en busca de estabilizarse con esos electrones que le están llegando del contrario, ¿verdad? Y así es como se establece ese flujo de electrones, del ánodo al cátodo. ¿En qué momento va a terminar? Pues en el momento en el que el electrodo de zinc se desgaste, ¿verdad? Se oxide totalmente, se oxide por completo. En ese momento termina ahí la pila. Ahora, cuando cerramos el circuito, vamos a observar aquí un voltaje. Este circuito nos va a permitir, a través de la conexión con el medidor de voltaje, qué cantidad está circulando por este circuito, ¿no? Qué cantidad de electrones. Eso lo podemos determinar con el potencial de la celda. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Una pregunta? Esta es la pila de Daniel, funcionamiento de la pila de Daniel. ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué Entonces, función? espere, profe. Entonces, Adelante, si adelante. hacemos un experimento al meter ya el electrodo de zinc y el pedazo de vidrio con cloruro de potasio, ¿ya va a estar haciendo reacción el zinc? Sí, de hecho a eso íbamos. Ajá, Ok. Entonces, nada más se podrá medir el voltaje cuando se conecte. así es, cuando se cierra el circuito. Pero mientras Ajá. está abierto, sigue haciendo reacción. No, no hay reacción. Ok, ok. Si tú tienes abierto el circuito, pues no fluyen los electrones, ¿verdad? Aquí lo estás interfiriendo, pero en el momento en el que cierres este circuito, comienza ese flujo de electrones y vamos a registrar esa diferencia de potencial en el voltímetro, ¿verdad? Ahora, este puente que colocamos aquí es un puente salino y lo único que hace es, digamos, de alguna manera equilibrar la carga en ambas semiceldas. En el caso de la semicelda que contiene iones de zinc, noten que tenemos un exceso de iones de zinc, tenemos muchos iones de zinc. Entonces, para equilibrar esa carga positiva, todos los iones cloro se van a orientar hacia aquí, hacia este lado. Ahí va a haber puros iones de cloro. O sea, va a haber carga negativa que va a estar equilibrando a esta carga positiva, a estos cationes. Y del otro lado, como los iones de cobre están emigrando hacia el electrodo de cobre, porque ahí hay electrones y ahí se está llevando a cabo el proceso de reducción, de reducción, entonces va a haber como un déficit. Aquí va a haber un déficit de carga positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el potasio, los iones de potasio van a comenzar a orientarse hacia este extremo del tubo. Aquí vamos a tener puros iones de potasio, con la finalidad de equilibrar ese déficit, ¿no? Aminorar ese déficit de cationes que que está sucediendo ahí en la semicelda del lado derecho. Entonces, la función de este tubo en U, la función de este puente salino es precisamente equilibrar las cargas eléctricas positivas y negativas para que siga este proceso de este flujo de electrones, ¿no? Por el circuito externo. ¿Qué? ¿En qué momento se termina? Ya dijimos, ¿no? En el momento en el que el electrodo de zinc se agote, ya deje de oxidarse, ya no haya más electrones ahí que puedan fluir. Este es el principio de funcionamiento de cualquier pila en general. Cualquier pila va a tener dos electrodos. Cualquier pila va a tener solución electrolítica, un puente.
Ok, y hasta que no se cierra el circuito es cuando comienzan a circular esos electroncitos. Por supuesto que hay diferentes diseños, tenemos pilas secas incluso, ¿no? Que tienen otro tipo de diseño, pero el principio básico es el mismo, ¿no? Los electrodos, las soluciones electrolíticas, un puente y el circuito externo. ¿Ok? Que va, este circuito externo pues ya va por fuera de las pilas. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, continuamos. Para que las semirreacciones de óxido de reducción queden completas, lo que vamos a hacer es sumarlas. Vamos a poner aquí una línea. Vean, aquí no hay ningún problema porque en la reacción catódica se ganan 2 electrones y se pierden 2 electrones. Entonces no hay que hacer nada. ¿Se acuerdan que cuando vimos química 2, lo que hacíamos para equilibrar las cargas era multiplicar por un número a la primera ecuación y luego por otro número a la segunda ecuación, que normalmente era el número de electrones que se tenían arriba y abajo? Bueno, en este caso no es necesario hacer eso porque ya prácticamente la ecuación está equilibrada. Entonces lo único que hay que hacer es hacer la suma, ¿no? Como si fueran 2 ecuaciones, vamos a sumarlas. Y entonces vamos a tener cobre, 2 más zinc, 0, más 2 electrones, pasan a cobre 0, más zinc, 2 más 2 electrones. Y aquí lo único que vamos a señalar es cómo se eliminan los electrones, ¿verdad? Y ya que eso quiere decir que la ecuación está completa. Esta sería la redox total, ¿no? La ecuación total. Nos falta por ahí determinar el potencial total de la celda. Vamos a hacerlo. Potencial total de la celda. Es decir, teóricamente, ¿cuál es el valor que nos estaría reportando, nos estaría dando el voltímetro, ¿verdad? El voltmetro, o como le llamen, potencial de celda. Para el potencial de celda es potencial estándar total de esta celda, va a ser el potencial de oxidación más el potencial de reducción. Esta es la fórmula y esto viene en la presentación. Potencial de oxidación más el potencial de reducción. Ojo acá, el potencial que nos está dando la tabla, todos los potenciales son de reducción, jóvenes, son de reducción. Para el caso del cobre, pues sin problema, ¿verdad? Como es de reducción, yo puedo tomar el punto 34 como correcto. Pero para el caso del zinc, no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Así como invertí aquí la ecuación, voy a invertirle el signo. En vez de que sea negativo, va a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque lo que yo necesito no es su potencial de reducción, ¿verdad? Sino necesito su potencial de oxidación. Y en este caso sería 0.76 volts positivo. ¿Queda claro? Sí, jóvenes, no se van a equivocar. Ay, ya me moví. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? Caray. ¿Dudas hasta aquí? Ya que tenemos los dos potenciales, los vamos a sumar. El potencial de oxidación, entonces el potencial estándar total de esta celda sería el de oxidación, que es 0.76 volts, más el potencial de reducción, ¿verdad? Que es el de 0.34. ¿Cuánto da?
1. 1.1. 1.1 volts. Ya que en la medición práctica yo tendría que estar obteniendo 1.1 volts en esta celda. Creo que con 1.1 volts no prende ni un LED, ¿o sí? Sí, ¿no? Hay unos que sí tienen un voltaje como de 1, ¿no? Ese es el potencial de la celda. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Le puedo bajar tantito? Gracias. Existe una representación de celdas galvánicas que se le conoce como representación de pila o representación esquemática de la celda. Y en la representación esquemática de la representación de pila, vamos a ponerlo aquí, representación. No, perdón, estoy equivocado, no se llama representar, estaba yo dudando. Notación de pila se llama. Notación de pila o de pilas. Notación de pilas, se coloca el elemento primero que se oxida. A ver si era así. Ajá. Aquí el elemento que se oxidó es el zinc. Entonces se coloca normalmente el zinc así. Acuérdense que está en estado puro en el electrodo. Se coloca una línea así, como una diagonal, para indicar que es la interfase, es decir, el límite entre lo que es el electrodo y su solución electrolítica. De este lado se acostumbra a colocar la solución electrolítica, digamos, solución de sulfato de zinc. Incluso, entre paréntesis, su concentración, 1 molar, 2 molar. Luego se colocan dos líneas paralelas o dos líneas en diagonal. Esto indica la presencia del puente salino. Por una parte tenemos una semicelda que está constituida por un cátodo de zinc, perdón, un ánodo de zinc. Este es el ánodo, su solución electrolítica, su concentración, y del otro lado vamos a tener la otra semicelda que está constituida por un electrodo de cobre, dos más, con su solución electrolítica, que sería sulfato de cobre, CuSO4, y también con su concentración molar. Y esta es la notación de pilas. ¿Sí? Esta parte representa, no fui más. Esta parte representa al, ¿qué digo? Era el ánodo. Ajá. Primero se escribe el ánodo, representa el ánodo. Esto de acá representa la interfase, dijimos. Esto de aquí es la interfase. Esto de acá representa la solución electrolítica. Y su concentración molar, la M. Ya en química 3 estudiamos soluciones molares, entonces
En el laboratorio podemos tener una solución electrolítica 0.5 molar, 1 molar, 0.3 molar, 0.1 molar. 0.1 molar, pues quiere decir que es una solución 10 veces más diluida que la 1 molar, ¿no? Y del otro lado lo mismo, ¿no? El cobre, aquí estaría representando el electrodo conocido como cátodo, identificado como cátodo. Su solución electrolítica, la interfase, la concentración de la solución electrolítica. Esa es la notación de pilas. Cuando lo vean así, ya pueden leer lo que significa cada una de sus partes e incluso pueden construir con esta notación la celda galvánica correspondiente. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Alguna aclaración? El 1 molar siempre puede variar, ¿verdad? Sí. Sí puede ser sí puede ser variable. Eso ya depende, ¿no? Ojo, lo importante también aquí es saber que aunque tú digas que vas a poner una solución más concentrada de la solución electrolítica, que puede decir, bueno, yo lo voy a poner a 2 molar, ¿no? Que es algo más elevado. No porque pongas 2 molar de concentración en la solución electrolítica vas a obtener más electricidad, vas a obtener más voltaje, eso no va a suceder. ¿De qué dependerá que una pila de mayor o menor voltaje, jóvenes? Por el número de celdas. Una podría ser el número de celdas que puedo tener, porque esta celda que hice aquí la puedo replicar 2 o 3 veces más y puedo conectarla en serie. Y al conectarla en serie, pues el voltaje se sumaría, ¿no? Se incrementaría. Esa es una. La otra, pues que tengo que cuidar el tipo de electrodos que pongo, ¿no? Porque no es lo mismo poner 2 electrodos, por ejemplo, un electrodo que sea de cobre y uno de estaño, porque están muy cercanitos en la tabla de potenciales de reducción. Entonces la diferencia va a ser mínima. Voy a obtener muy poco voltaje. ¿Sí? Si sumo 0.15 con menos 0.13, pues voy a tener muy poquito voltaje. Entonces la idea siempre es colocar, entre más diferencia de potencial tengan los electrodos, más energía se va a generar. Imagínense un electrodo que sea de cobalto con un electrodo que sea de litio. Ahí sí voy a obtener un montón, una diferencia de potencial considerable, ¿no? Entonces, entre más extremos estén los elementos, más cantidad, más energía voy a obtener de la celda. Esas serían como las dos claves. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a trabajar con ¿qué horas son? 8:20. Déjame ver cuánta pila tengo, si aguanto. Sí. Ya trabajamos con la pila de Daniel. Ahora vamos a construir nosotros una pila. Entonces vamos a poner, escriban en su cuaderno, abusados, porque con esto vamos a ir preguntando algunas cosas. Vamos a hacer una pila de plomo litio. A ver. Vamos a escribir aquí. Considerando una celda galvánica
de formada, ¿no? Por litio y plomo como electrodos. Y los potenciales, es esto más grande. Potenciales, vayan anotando en su cuaderno. Y los potenciales estándar correspondientes vamos a determinar las semireacciones anódica y catódica. También vamos a sacar la reacción total, la representación esquemática es, me equivoqué, de la celda. El voltaje generado, o lo que es lo mismo potencial de celda, y la notación de pila. Considerando una celda galvánica formada por litio y plomo como electrodos, y los potenciales estándar correspondientes, determina las semireacciones anódica y catódica, la reacción total. Todo lo que hicimos hace un momento con la pila de Daniel, pero ahora con una pila que nosotros vamos a hacer, pero utilizando diferentes, cambiando los electrodos, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar dos electrodos, uno de litio y otro de plomo. ¿Ok? Bien. ¿Listos? ¿Qué haríamos primero para construir esta celda? Vamos, esperen. Vayan planteando esto. Vamos a la asistencia. Ahí está la asistencia de hoy. Vamos a ir revisando la lista.
Profe, Ajá. le mandé un mensaje en Teams, a ver si al ratito lo puedes checar. Sí, ahorita lo checo. Permítanme. Que los borro, los medio, algunos los, como están en mi lista doble, como pueden ver aquí, los voy borrando. Voy borrando el registro más reciente y me quedo con los más antiguos, porque me dan las fechas, perdón, la hora en la que ustedes están ingresando a Teams. A ver, vamos a ordenarlos. Caray. No me los ordeno. Ahí está. Está ordenadito. A ver, señor 7-8, correcto. 8, Abraham Ricardo, ya tienes falta, Ricardo. Entraste tarde. Entraste a las 8. 7-7-7-7-21, también ya faltota, ¿verdad? ¿Quién más? 7-28, falta. 7:42, falta. Ahora sí vamos a tomar en cuenta la puntualidad, jóvenes. Ya estamos de regreso en la escuela, casi. Hay que irse acostumbrando a llegar temprano. Falta. ¿Cómo que 8:19, Leonel? Por favor. 7:39, falta. Uy, vamos a tener muchos el día de hoy abusados, ya con las faltas. Ahora sí, nada de que. Profe, bueno, mi mensaje es relacionado a eso, pero pues, o sea, cuando pueda lo puedo checar. Sí, ahorita lo revisamos, pero estos alumnos ya tienen su faltota el día de hoy. Cuenta para el porcentaje de asistencia en el semestre, ¿eh? Así que abusados. Muy bien. Pues bueno, a ver. Vamos con la primera. Abigail, ¿qué haríamos primero en este ejercicio? Abigail. Primera llamada. Sí. ¿Profe? Abraham Vázquez ¿Escucha? Mata. Abigail, Ajá. adelante. ¿Qué haríamos? Problema. Bueno, ¿puedes poner otra vez el ejercicio? Es que me faltó copiar la última parte. A ver, Abigail, en lo que vas copiando, dinos. Pues primero sería como el dibujito de la celda. Nos piden semireacciones anódica y catódica. No puedo hacer dibujos si no sé dónde va cada cosa. Si no sé quién va a ser cátodo, quién va a funcionar como ánodo, de qué van a ser las soluciones electrolíticas. Primero necesito descubrir algo. David Ceballos. Vamos por orden. David Ceballos. ¿Qué necesitamos? Ver quién está más abajo en la tabla de potenciales, ¿no? Ok, perfecto. Nos vamos a la tablita de potenciales. Y es el litio, creo. El litio, ¿verdad? Entonces, incluso vamos a hacer aquí un esquemita. Para resolver el primer punto, vamos a poner así. Vamos a poner el litio, está aquí abajo.
y a más arriba está el plomo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? En la tabla de potenciales de reducción, por supuesto, ¿cuánto nos dice que es el potencial estándar de reducción del plomo? A ver, Abraham. ¿Cuál es para el plomo? Bien, a ver, Abraham, por favor, si nos puedes decir el potencial de reducción del plomo y también el del litio. ¿Qué pasó? Bueno, hola, hola, ¿o qué? ¿A poco ya me desconecté de la videollamada? Seguramente estaba hablando profe. Perdón, era bueno, a ver, Dirce. Pásanos los potenciales, Dirce. Dirce. Vale, profe. Pásanos los potenciales, por favor. Sí, estoy en eso. Es que, bueno, se me traba mi internet y no la había escuchado tampoco. De Ahora que reducción, estemos ¿verdad? en el salón. A ver, échalos. A ver, aquí está. Es de 3.05. ¿El del plomo? No, el de litio. ¿Positivo o negativo? Como Negativo. está en la tabla. Entonces es menos 3.05. ¿Y el del plomo? Plomo es más 1.7. Ok. Esos son los potenciales de reducción. Ahora, el que se va a oxidar, ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento que se va a oxidar? ¿El plomo o el litio? A ver, no me contesten. Vamos con Giancarlo. Giancarlo, ¿cuál es el elemento de estos dos que se va a oxidar? ¿Y cuál se va a reducir? El litio se reduce, ¿no? ¿Por qué, Giancarlo? En la tabla, bueno, según yo ahí es donde se reduce. José Francisco. ¿Dónde, profe? ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? La de abajo se expande, ¿no, profe? Se expande. A ver, Profe, explícanos profe, eso. tengo una discrepancia. En plomo no sería cero, Ah, bueno, en la, en el, bueno, en el de, en el potencial de reducción de plomo no sería menos 0.13, según la tabla de Sí, potenciales. eso pues no mismo le sé, iba a decir. ustedes digan. Y bueno, también sale ¿Qué? que litio sería 0.34, bueno, sería 3.04. Entonces su compañera Dirce, ¿de dónde sacó?
¿De dónde sacó esos números, verdad? A ver, otra vez. Entonces, para el caso del plomo, ¿cuánto vale? Menos 0.13. Menos 0.13. Y para el caso del litio, No, ese sí está bien. Es que ese sí, eso, uy, en ya las lo dos borré. tablas vienen diferente, nada más por una décima. Utilicen la tabla de la que está escaneada. ¿Cuánto vale ahí? 3.05. Menos De hecho, eso le iba a 3.05. preguntar, profe. 3.05. A ver, 3.0. Esta tabla, ahí viene la de litio, menos 3.05. Vamos a anotarlo así como va, con signo y todo. Porque son de reducción, lo estamos sacando de forma bibliográfica, perdón. Ya después, ahorita que analicemos, le vamos a cambiar el signo a uno de ellos. Pero por lo pronto así vamos. Entonces, ahora sí, ¿quién se oxida y quién se reduce? Y expliquen por qué. ¿Quién quiere? A ver, Yo, profe. ¿quién es? Luis Cornejo. Luis Cornejo. A ver, explícanos, Luis. El Ruiz. Luis Cornejo. Pero ¿cómo se llama Jesús. tu nombre? Jesús Alberto. Jesús. A ver, Según yo, el litio es el que se oxida, ya que está hasta abajo de la tabla y pues como es de reducción, él sería el menos reducido. Y el plomo, como está más arriba, es el que se reduce. muy bien, así es. Entonces, ya que identificamos quién se oxida y quién se reduce, ahora sí, ¿verdad? Podemos anotar aquí plomo se reduce. Litio se oxida. Incluso ya podemos cambiar el signo. Le podemos cambiar el signo al que se oxida, porque lo que vamos a necesitar es el potencial de oxidación, potencial estándar de oxidación de litio, y en este caso sería más 3.05 volts. Ese es el bueno, ¿verdad? Los buenos son este de aquí y este de acá. Ya tenemos los dos potenciales. Ahora sí, podemos establecer nuestras ecuaciones. Las semireacciones. Así como arriba hicimos la anódica y la catódica, vamos a hacer primero la catódica y luego la anódica. Ponemos reacción catódica, que sería la de reducción, ¿verdad? Y esa la vamos a obtener pues de la tabla, ¿verdad? El plomo pasa de qué plomo, cómo viene ahí en la tabla, pues me voy a mi tabla, ahí donde anda la tabla, ahí debe de andar el plomo. Dice que gana 2 electrones y se convierte a plomo 0, ¿verdad? Entonces vamos a anotar. Es plomo 2 más, gana 2 electrones y va a pasar a plomo 0. Ahí es donde ocurre la reducción. Por su parte, en la otra ecuación, que sería la anódica, es donde ocurre la oxidación. Oxidación. Ahí, entonces, vamos a decir que el litio, fíjense cómo está en la ecuación original. Dice que gana un electrón el litio. Nosotros vamos a invertir esa ecuación porque nosotros estamos buscando la oxidación del litio. Entonces, Sería litio 0, ¿no? litio 0, Pasa 1 más o menos. así es, pasa a litio 1 más, perdiendo un electrón. Esa sería la anódica. Entonces ya sabemos que el cátodo va a ser de plomo y el ánodo va a ser de litio. Ahora, también nos piden que coloquemos las semireacciones totales, la total de las semireacciones, perdón. Y para eso hacemos lo que hacíamos en química 2, ¿no? Lo que hacemos es ver, a ver, se están ganando 2 electrones y abajo en las reacciones anódicas se están perdiendo un electrón.
por lo que tenemos que hacer un balance de cargas. Vamos a multiplicar a la primera ecuación por 1 y en la segunda ecuación por 2. Y vamos a anotar abajo la reacción total. Vamos a ponerle reacción total. Y multiplicamos. Tengo un plomo con carga 2 más 2 litio, 0, ese es 0, más 2 electrones. O sea, la sumatoria, ¿no? De un lado y ahora vamos con el otro lado. Un plomo 0 más 2 litio 1 más 2 por 1, 2 electrones. Y ahí es donde ya vemos que las cargas están equilibradas. Esa sería la ecuación total del proceso óxido-reducción. Ya está. Lo que sigue sería construir hacer la representación esquemática de la celda, sacar el voltaje. Vamos a hacerlo. Vamos a poner el cátodo de plomo y el ánodo. A ver cómo lo hicimos. De este lado pusimos el ánodo. Pues vamos a seguir la misma, ¿no? Vamos a poner en la semicelda del lado derecho el cátodo y el ánodo del lado izquierdo. Entonces colocamos dos recipientes. Uno que va a ser para el electrodo de litio y el otro para el electrodo de cobre, ¿verdad? De este lado un electrodo. De este lado otro electrodo. Siempre va a ser cloruro de potasio, profe. Sí, también se puede con el cloruro de amonio, cualquier sal alcalina, incluso cloruro de sodio, pero uno de los que funcionan mejor es así que en la práctica es el cloruro de potasio. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí seguimos colocando el circuito externo, medidor de voltaje, ahí está, ahí así, ¿verdad? Bien, esta solución, si esta va a ser el ánodo, vamos a anotarle aquí, ánodo, y este va a ser el cátodo, ánodo. Miguel Ángel García. Miguel Ángel. ¿No está Miguel Ángel? Pedro Enrique. ¿Dónde, profe? ¿De qué material sería el ánodo? De litio, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, el material de este ánodo debería de ser de litio. Es un metal puro de litio. Y la solución electrolítica debería de ser de una sal de litio. Por ejemplo, sulfato. Nosotros ocupamos mucho los sulfatos. Entonces, podría ser sulfato de litio para tener ahí iones de litio. Y del otro lado, el cátodo pues va a ser de plomo. Entonces de este lado vamos a colocar un electrodo de plomo. De este lado tenemos un ánodo de litio y de este lado tenemos un ánodo de plomo. Colocamos ahí el puente salino y en el puente salino vamos a colocar
cloruro de potasio. Y listo, vamos a indicar el flujo que van a tener los electrones, la dirección que van a tener los electrones, que es del ánodo hacia el cátodo. Y la solución electrolítica va a ser acá de sulfato de plomo, que sería PbS4. Y ya está. Ya tenemos ahí nuestra celda. Tenemos iones de plomo aquí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué nos falta? Pues el potencial de la celda, ¿verdad? Potencial total de la celda, lo vamos a calcular. Potencial estándar total de la celda. El potencial de oxidación más el potencial estándar de reducción va a ser igual a, aquí lo tenemos ya, el potencial de reducción menos 0.13. Perdón, primero de oxidación, ¿no? 3.05 volts. Menos 0.13. ¿Cuánto nos da? Como, ¿cuánto? 2.92, profe. 2.92, muy bien. Es el voltaje que te genera esta celda. Eso es bastante, 3 volts. Una pila de litio plomo da bastante voltaje, pero ¿cuál es el problema si hiciéramos un diseño de una pila de litio plomo? Pues que el plomo es altamente, los dos, ¿no? Pero el plomo más es altamente tóxico. Envenena. Y si las tiramos en el piso, en el suelo, en la tierra, pues se filtran los mantos acuíferos y tenemos ahí problemas en nuestras aguas. ¿Qué nos falta? Pues la representación esquemática de la pila. Tendríamos que poner primero el litio, que es el que se oxida con uno más. La interfase, la solución electrolítica, puente salino, la segunda semicelda constituida de un electrodo de plomo, que es el que se va a... ¿qué? No. Primero la de oxidación, ¿verdad? ¿Quién se oxida? El litio, ¿no? Aquí me equivoqué, entonces. Aquí, para indicar que el litio es puro, así, es el que se va a oxidar. Y aquí el plomo es el que ya trae la carga y el que se va a reducir, entonces va a su 2 más, así. La interfase, la solución electrolítica de sulfato de plomo, y ya. Y si queremos colocarle las concentraciones, se colocan, pero bueno, ese dato sería ya de manera práctica. Listo, jóvenes, así es como se hacen estos ejercicios. Ya en el trabajo que tienen ustedes, no sé si les di la guía. Ya les voy a dar una guía. ¿Dónde anda mi guía? Esta ya se las voy a colocar en el apuntes, ejercicios, electroquímica, problemario. Se los voy a dar. Ya para que lo vayan contestando. Lo voy a subir a Teams ahorita. Aquí pueden hacer los incisos, son preguntas conceptuales. Aquí el cálculo de los equivalentes electroquímicos. ¿Se acuerdan que lo hicimos ahorita con el aluminio, con el magnesio y con la plata? Bueno, pues aquí también se les pide lo mismo. Aquí ya pueden hacer esto de las FEM, los potenciales de celda.
O sea, ya hay muchas cosas que ya se pueden ir haciendo de aquí, ya pueden ir trabajando en esta guía. Aquí les pidan que hagan celdas. También se les pide en una parte que hagan unas celdas de bario aluminio, cadmio níquel, cesio estaño, calcio y potasio. Son 4 celdas representando ánodo, cátodo, las semireacciones, la reacción global, el valor de la fe. Entonces, todo esto ya lo podrían ir ustedes contestando, jóvenes. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Aclaraciones cuando nos vemos otra vez? El viernes. El viernes. Ese creo que va a ser nuestra última clase así. A distancia. El viernes nos vemos. Vamos a seguir trabajando con más ejercicios de celdas. Vamos a ver las celdas de tipo electrolíticas, que son las otras que nos faltan. Profe, Ajá. nos habían dicho, según que regresábamos la semana que viene, que sería el 14. Bueno, algunos. Ajá. Pero entonces ustedes nos dirían a partir de mañana o el viernes cómo sería eso, o nos mandarían por correo. Pues yo espero que a nosotros también nos avisen en breve, porque ya estamos a miércoles, ya nos deberían de avisar entre hoy, mañana y espero que no sea el viernes, ¿verdad? Para avisarles a ustedes también qué sección viene. Porque habían dicho que también teníamos que ir unas credenciales, ¿no, profe? Eso no lo sé. Sí, también creo Profe, que... ¿cómo va a ser el... Ajá. Profe, ¿cómo va a ser el separado del salón? ¿Va a ser por número de lista o por otro tipo de separación? Yo creo que va a ser por número, de la A a la H o M y de la M a la Z, algo así. Yo creo. Pero pues todavía no nos han dicho nada, ¿eh? Todavía no sé. No sé cómo vaya a ser. Pero ahí esténse pendientes. Si yo cualquier cosa les aviso el viernes que nos vemos todavía en clase, ya para que se vayan preparando. Ahora sí, ahora sí. Nada de que mi micrófono no sirve. Aquí no pueden Una decir pregunta, eso. ¿la guía va a contar? Sí, esa guía que les acabo de dejar, esa es la que cuenta para este parcial. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vámonos a desayunar. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Profe.